Damos gracias a Dios por su presencia y por su fidelidad y porque estamos muy contentos de ver a Dios moverse de una manera grande y preciosa y cada día nos damos cuenta de sus maravillas y de sus bondades. Por eso hoy exaltamos a Dios y le damos gloria porque hemos estado viendo cómo Misión Cristiana del Calvario está creyéndole al Señor, pero también nos estamos uniendo en un mismo sentir, en un mismo propósito, para alcanzar aquello para lo cual fuimos ya alcanzados. Me alegra muchísimo ver ya a Shirley de Puerto Barrios, a Luis Arango también de Puerto Barrios, a Diana Tavares de Acapulco, a Susi Pineda de Honduras, a los hermanos de Costera Diamante, a Jessy Serrano, a los hermanos del Calvario Coloso, a Paloma Aguilar, a Jacobo Arana de El Chal, Carlos Ruiz de Villavicencio, William Hernández, el apóstol David Castellanos en Acapulco, el profeta César del Cid en Puerto Barrios, lo mismo Jairo del Cid, Abril Solano en Acapulco, Luis Cheu de Puerto Barrios, el pastor César Guerrero de Cincinnati. Mire qué lindo, de diferentes lugares en un mismo sentir también. Julie Campbell de Puerto Barrios, Nelly Ramos, Derly Ladino de Villavicencio, el pastor Giovanni Fuentes de Bogotá, el pastor Juan Ramírez de Arlington, Texas, los hermanos del Rancho, Claudia Bonilla de Guayaquil, Ecuador. Tenemos también a Kelly Arias de Puerto Barrios y a Crisdey Gallardo de Costera Diamante, Mary de Méndez de Chiquimula, al pastor Francisco Lovelo de Villavicencio, Erika Liz de Costera Diamante, Fabiola Duarte de Puerto Barrios, Brandon Barrientos de Puerto Barrios, y así como vemos de diferentes puntos estamos conectados en Reforma Apostólica y hoy exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a Junior Remes de Arlington, Texas, Wilmer Acosta, tenemos también a los hermanos de Waukegan, al pastor Rodolfo Milián, a Teresa Piña de Toluca, Carlos Lagos de Puerto Barrios, Génito Zarate de Acapulco, al pastor y maestro Moisés Méndez en Chiquimula, Raúl León de Guastatoya, Karen Abigail en México, Distrito Federal. Gloria a Dios por cada uno de los que nos están viendo, nos están oyendo también a través de SoundCloud y de las diferentes emisoras que Dios está permitiendo que podamos estar juntos exaltando a Dios. Así que gracias a Dios por sus bendiciones y que cada grupo, cada iglesia, cada grupo de pastor o de discipuladores que están reunidos sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado recibiendo información de las diferentes experiencias tenidas el día de ayer cuando empezó la acción de gracias en relación a esta semana de oración, a esta semana en el cual estamos conectados con el Espíritu Santo, estamos conectados en el mismo sentir que el Señor. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, y al estar orando de acuerdo al sentir de lo que el Señor ha dicho, eso nos hace estar conectados con Él, nos hace estar conectados con su propósito, con su plan, con su diseño, y juntos vamos a alcanzar lo que Él ha dicho de los templos para cada iglesia de Misión Cristiana el Calvario. Vamos a ver la gloria de Dios y la presencia del Señor en medio de nosotros. Me han contado y me han enviado hasta videos del servicio, de cómo han estado, y de veras se ve regocijo, se ve emoción. Bueno, hay algo glorioso que está en la atmósfera pasando, y esto nos llena de emoción y de alegría en nuestro Señor Jesucristo. Hoy está con nosotros Eva Méndez con el propósito de contarnos algo que el día de ayer ella lo hizo partícipe
en la sede central y le he pedido que hoy lo haga porque tiene que ver con esto del tiempo de la oración, de cómo el Señor nos viene hablando sobre la importancia de oración, y abra sus escrituras en 2 Crónicas 30, y precisamente sobre esto es lo que hoy durante unos minutos vamos a platicar para fortalecer, para fundamentar este periodo de oración. Así que gloria a Dios por eso. Bienvenida, Evita, y que el Señor te siga usando grandemente. Gracias, apóstol. La verdad que en el tiempo en el que estamos ahorita vemos la preparación que el Señor ya nos había tenido, ¿verdad? Cuando usted empezó con esa revelación de orar, ¿verdad? De cómo teníamos que tener un estilo de vida de oración, vemos el por qué. Ahorita vemos por qué el Señor nos había preparado en esa área, ¿verdad? Tan importante, porque Él quiere que nuestra oración sea efectiva. Él quiere que nuestra oración sea de acuerdo a su corazón y a su voluntad, ¿verdad? Y como usted mencionaba, ¿verdad? En 2 Crónicas 30, hay un gran ejemplo de cómo un pueblo se unió, ¿verdad? De cómo el pueblo se unió para que Dios los oyera. Y pues, con el propósito de hacer algo que el Señor había dicho que había que hacer. Ajá. Exacto, para hacer algo que ya estaba escrito de acuerdo a Dios. Porque uno podría pensar, si el Señor ya lo dijo, ¿para qué hay que orar entonces? O sea, cualquiera podría, muy materialista, podría pensar, bueno, pues si el Señor ya dijo que lo va a hacer, ¿para qué vamos a orar? Si Él ya dijo que lo va a hacer. Él estableció en este caso la Pascua, pero ahora hay restauración en relación a hacer la Pascua conforme lo que el Señor había dicho. Pero para eso tuvieron que orar y pasaron algunos procesos que tú mencionaste el día de ayer. A ver. Pues vemos desde el versículo 1, ¿verdad? Cómo empezó con la iniciativa de Ezequías, ¿verdad? Que él deseaba que la Pascua fuera de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo a como estaba escrito, para que cumpliera su propósito. Y vemos cómo el rey recibe esta, ¿qué solicitud podríamos decir? Y el rey también conocía el propósito de Dios y se alegra al saber que Ezequías lo quiere hacer. La importancia que como pastores estemos bien entendidos del propósito de Dios. Y alertas. Y ¿verdad? Alertas. Entonces el rey estaba alerta, ¿verdad? Recibió esa solicitud. Entonces lo que hizo fue comunicarles a todos los pueblos que llegaran a Jerusalén para llevar a cabo la Pascua de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Porque dice que ya estaba escrito lo que había que hacer. Sí, porque en el versículo 5, al final dice, no la habían celebrado al modo que está escrito. Exacto. O sea, sí la estaban celebrando para su manera, pero no lo estaban haciendo como Él había dicho. Pues. De acuerdo a como Dios lo había establecido, ¿verdad? Y a pesar de que sabían que no era esa la manera, lo seguían haciendo. Pero, pues, a lo que quiero hacer yo énfasis, ¿verdad? Es que cuando todo el pueblo recibió estas directrices de cómo se debía hacer, de llegar a Jerusalén, ya todos sabían que debían estar santificados. Pero a pesar de eso, menciona este capítulo que había muchos sacerdotes que no lo habían hecho, incluso se sentían culpables, no se sentían como dignos para poderla realizar. Pero pues ahorita ya hemos recibido la directriz por medio del apóstol Abraham, la recibimos en el Congreso de cómo hacerlo, cuál era la manera en que el Señor quiere que nosotros le oremos para que las cosas sean hechas tal y como Él ya las estableció. Y en el versículo 12, 2 Crónicas 30, 12, dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. En el Congreso, aquí en Reforma Apostólica, lo que el Señor hace es unificar nuestro entendimiento. Dios primero da su palabra y esa palabra lo que hace es unificar el sentir
hacia el propósito de Dios. Así es. Ujú. Entonces, Excelente. lo que el Señor hizo en el Congreso, lo que el Señor sigue haciendo, el Señor lo que está haciendo es unificar nuestro entendimiento, nos está dando un solo corazón para que le podamos orar, para que las cosas sean conforme a la palabra, porque aquí dice para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, pero conforme. Exacto, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, el Señor nos ha estado hablando muy claro a través de usted, ¿verdad? A través de también los pastores que están en cada iglesia, ¿verdad? Y ahorita el Señor está unificando nuestro corazón para que nosotros podamos orar y ver lo que el Señor está viendo también, ¿verdad? Entonces, el Señor ya está unificando nuestro corazón para que nuestro entendimiento sea unificado y así nosotros poder orar como el Señor lo ha mandado y que podamos cumplir con lo que ya está escrito de acuerdo al propósito de Dios. Y vemos en el versículo 18, ¿verdad? Esto es un tanto extenso. En el versículo 18 habla de cómo todos estaban contentos, ¿verdad? De cómo todos estaban juntos, cómo todos se habían unido a pesar de que habían personas que se habían reído, que habían dicho, ¿cómo va a ser posible que vamos a celebrar la Pascua cuando no lo hemos hecho bien, ¿verdad? Entonces en el versículo 18, 20, 21 vemos cómo glorificaban a Jehová, cómo todos juntos celebraban, pero también lo lindo es que Ezequías sabía que no estaba siendo conforme al diseño de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, como él lo había establecido. Y Ezequías ora, pero prestemos atención a cómo él se dirige al Señor, cómo él ora. En el versículo 18, a la mitad, dice, mas Ezequías oró por ellos. ¿Por quiénes oró? Por los que no estaban santificados, los que limitaban que el Señor recibiera esa Pascua, los que estaban limitando la manifestación de Dios en ellos, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces dice más... el 17 dice que habían unos que no se habían santificado ni purificado. Exacto. Y viene ahora y él primero los santifica y los purifica. Pues. Exactamente. Pero como no habían, como usted dice, no habían hecho este proceso, ¿verdad? Entonces la Pascua no se podía ejecutar tal y como Dios lo quería. Entonces dice, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. El 19, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Vemos que la oración de Ezequías fue con certeza, fue con seguridad. No fue, bueno, esperemos a que el Señor lo santifique para que la Pascua se pueda ejecutar tal y como Él quiere. No, sino que Él ya estaba diciendo las realidades de nuestro Dios. Ya estaba diciendo la verdad de Dios, ¿verdad? Que es bueno, que en su voluntad está santificarnos. Pero dependía de la preparación del corazón de cada uno de ellos. Y en el 19 menciona en el 20, de cómo Jehová oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Dice, o sea, lo santificó. Fue oída la oración de Ezequías. La voluntad de Dios es que a través de seguir lo que Él dice, que haya unificación, oración y viene la santificación del pueblo. Exactamente, así es. Y también pues la actitud, ¿verdad? ¿Qué actitud tenía el pueblo incluso antes de ser santificado? Dice que estaban todos gozosos, ¿verdad? Estaban celebrando, estaban glorificando a Jehová, dice, ¿verdad? Que es lo que pasó ayer en todas las congregaciones de la misión. Así es, había ese sentir de glorificar, de celebrar lo que el Señor ya hizo, ¿verdad? Aunque nuestros ojos físicos, ¿verdad? No ven eso aún, pero nuestros ojos espirituales, nuestro corazón sabe que eso ya existe, que eso es más real que esto, ¿verdad? Lo que el Señor ya estableció es más real donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, de ver las cosas tal y como el Señor las ve.
Pero después de esta santificación, ¿verdad? De ellos ver esta manifestación del Señor, manifestación del amor, de cómo oyó a Ezequías cuando Ezequías oró de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante a Jerusalén. Creo que esto es otro motivo de celebrar, porque como lo que el Señor está haciendo ahora, ¿verdad? Y lo que ya hizo, las manifestaciones que el Señor nos mostrará en ese lugar que el Señor ya tiene preparado, no han pasado antes. Lo que pasa es que cuando uno ora, siempre ya lleva un formato y, por ejemplo, de templo, ya nos estamos imaginando un templo como los que hemos visto. Sin embargo, aquí dice que nunca había pasado cosa semejante. Así es. Y lo que el Señor va a hacer con nosotros es algo nunca visto. Así es. Nunca visto en Guatemala, pues nunca visto en medio del pueblo del Señor. Así Va a es. ser algo glorioso, por eso dice que si crees verás la gloria de Dios, pues, Exactamente. porque esto va a glorificar a Dios. Así que lo que estamos esperando no es algo, por eso no nos debemos imaginar y decir, bueno, sería bueno hacer esto como aquel que hizo allá o el hermano aquel que hizo de acuerdo al templo. Vamos a hacerlo como él dice y por eso es que va a ser cosa totalmente diferente. Dice que sucedió algo nunca visto, nunca semejante en Jerusalén. Nada semejante. Así es. Así es. Y ese era un motivo de celebrar. Entonces también, Misión Cristiana del Calvario, tenemos otro motivo para celebrar también. Sí. Porque lo que viene, de lo que ya somos parte, ¿verdad? Pero en el proceso en el que estamos, lo que el Señor está haciendo, no hay nada semejante a eso. Entonces tenemos otro motivo por celebrar también, aparte de su fidelidad, cómo el Señor nos ha llevado en este proceso de prepararnos en el área de oración y ahora vemos por qué el Señor quería que nosotros estuviéramos listos en esta área. Y en el versículo 27 se ve algo glorioso, algo muy lindo. Dice, después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Si queremos que nuestra oración sea escuchada por Dios, el Señor ya nos está diciendo cómo. Aquí están las directrices, llamémosle así, el diseño de cómo es que realmente debemos hacer las cosas. Así es. Y cuando hacemos las cosas como Él ha dicho y como Él quiere, y bajo esa condición de santificarnos y de velar que se haga fielmente su diseño, la oración va a ser oída, dice, en el lugar de su santuario, y luego aclara el cielo. En otras palabras, la oración va a llegar al cielo. Así es. No por los gritos, sino va a llegar porque es una oración que está conectada con Dios. Así es. Eso es lo que está prácticamente diciendo, así va a haber una conexión de Dios. Y eso es lo que esta semana Misión Cristiana del Calvario va a experimentar y va a vivir, una conexión de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Y como decíamos el lunes pasado, cuando Él dijo, quiten la piedra, no esperó que Lázaro, o no dijo cuando Lázaro esté gritando, auxilio, 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 sáquenme de aquí, quiten la piedra. No fue así. Él dijo, quiten la piedra, ¿por qué razón? Primero, porque había que quitar los estorbos, y segundo, porque Él dijo, de que sale, sale. En otras palabras, de que nos va a dar el templo, nos va a dar el templo. Así es. Nos va a dar los templos. No es tanto el tiempo que vaya a pasarse que nos va a probar a ver si persistimos e insistimos en la oración, a ver si somos persistentes y si de veras le creemos a Dios, porque algunos oramos ya hoy y ya queremos que mañana nos lo dé, pues puede darse, pero también nos va a probar pues para ver si le creemos. Sin embargo, esto es la manifestación del Dios vivo y veremos a Dios moverse en todas las cosas. Así es. Qué bendición lo que tú nos has compartido y gracias porque esto es para fortalecer la fe. Amén. Y para que hoy más que nunca sigamos unidos en un mismo sentir
proclamando sobre este propósito. Y de que la oración llega al cielo, va a llegar al cielo. No porque alguien haya orado, no porque yo haya orado o usted haya orado, sino porque estamos conectados con el Espíritu Santo. Porque hay obediencia. Porque hay obediencia y por eso llega hasta el cielo, a su santuario. Qué lindo, y qué lindo que habla de santuario, porque santuario tiene que ver con templo, con la manifestación del Dios vivo. Gracias, Evita, Dios te bendiga. Gracias, y que el Señor te siga usando grandemente. Y sé que esto va a ser una inspiración para todos a seguir adelante en este tiempo de clamar. Así como Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, es tiempo de clamar porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Así que gracias a Dios, sigamos en ese mismo sentir, en esa misma unidad, y la gloria de Jesucristo será manifestada grandemente en medio de nosotros. Hemos estado hablando sobre la importancia de la circuncisión. Si ustedes recuerdan, en el libro Iniciando la Vida, nos presenta precisamente que Dios nos escogió para obedecer. Nosotros fuimos creados para eso. El mundo nos enseña a rebelarnos y a independizarnos y a hacer lo que nosotros queremos. La carne nos lleva a hacer lo que nosotros queremos, pero el mundo nos lleva siempre a que sigamos lo contrario de lo que el Señor realmente ha dicho y Él ha predestinado. Por esa razón es que la carne no se lleva con Dios y dice que es enemistad contra Dios. Es allí donde debemos de tener cuidado, porque fuimos creados y fuimos, dice, escogidos para obedecer. Pero ¿por qué razón nos lleva a obedecer? Porque cada cosa que el Señor ha hecho es de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Él todo lo que hace, el tiempo, el escogimiento, el llamado, la forma, el diseño, el plan, todo lo hace de acuerdo al propósito. ¿Por qué nos escogió? Porque Él dice que es para obedecer, pero ¿para qué? Porque Él tiene un propósito. Este propósito no se alcanza si no tenemos una actitud de obediencia y de reconocimiento que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Esto lo estuvimos viendo y vimos el problema de la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 3, cuando el apóstol Pablo les está hablando sobre la importancia de la fe y que la justicia es por la fe. Y dice en el versículo 7 que todos los que son de fe son hijos de Abraham. También nos dice en Gálatas 3 que todos somos bendecidos por nuestro padre Abraham. Que todo aquel que es hijo de Dios es bendecido por Abraham. Ahora, ¿por qué? Porque a él le fue reconocido y le fue aplicada la justicia, no por la ley, porque no existía. Ahí mismo en Gálatas dice que la ley fue dada 400 años después y por eso no se puede invalidar este pacto, el pacto con Abraham. Eso se lo dice a la iglesia de los Gálatas, porque ellos no se preocuparon por ser gente de pacto. Eran nacidos de nuevo, pero sin compromiso. Eran nacidos de nuevo, pero sin identidad. Eran nacidos de nuevo, pero sin expresar fruto. Por eso mirábamos Juan capítulo 15 y versículo 2, donde dice, el que permanece en mí y no lleva fruto, quiere decir que el que permanece en mí, aunque tiene una actitud de permanencia, y aunque tiene una actitud de constancia en el Señor, pero sin fruto. Yo puedo estar permanente en el Señor, pero eso no significa que esté llevando fruto. Por eso Él aclara, el que permanece en mí y yo en Él, cuando dice yo en Él, está diciendo no solo que tiene su presencia, sino que Él está sujeto. El pámpano está sujeto precisamente a Cristo, cuando estamos bajo su gobierno, bajo su directriz.
no es solo estar en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. ¿Qué significa? Que estamos completos en Él y que estamos reconociendo su señorío y su gobierno, y eso es obedecer. Ahora, quiere decir que cuando vemos aquí en Juan 17:2, o Juan 15:2, perdón, encontramos gente que no tiene compromiso, no tiene identidad, aunque está en Cristo. Gente que no tiene una actitud de hacer las cosas como Dios quería que se hiciera. No llevaron fruto, no se sintieron productivos. Se sintieron como pámpanos o como la higuera aquella que cuando el Señor fue a buscar fruto y no lo halló. Solo les importó el follaje, solo les importó lo superficial, la apariencia, pero no la profundidad espiritual, aunque estaban en Cristo. Por eso dice, el que permanece en mí y no lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué lo va a quitar? Porque no va según su propósito. Él nos predestinó para que llevemos fruto. Al no llevar fruto, quiere decir que estamos fuera de su propósito. Lo único que Él nos hace al quitarnos es aplicar lo que nosotros ya hicimos, estar afuera. En cierta forma, el que determinó estar afuera no es el Señor el que nos saca, sino sencillamente Él solo aplica lo que ya usted y yo pudiésemos determinar, el no llevar fruto. Fuimos llamados para fructificar, fuimos llamados para hacer las cosas como realmente el Señor quiere que las hagamos. Y por ejemplo aquí en Romanos capítulo 4 está hablando precisamente de la fe de Abraham y que cómo la Escritura aplicó la justicia precisamente por la fe ahora, por causa de que Abraham le había creído a Dios, pero también se había circuncidado. Y veamos el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Leamos el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. Ya dijimos que la circuncisión no cambia naturaleza. El nuevo nacimiento cambia naturaleza. La circuncisión solo fue señal del pacto, pero mire esta lección muy importante aquí en el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, pero siga leyendo, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe le sea contada por justicia. Y el versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, está hablando de la circuncisión de la carne, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, ¿qué está diciendo? No solo era una señal, sino era un sello. En otras palabras, el que fue circuncidado o el que es circuncidado, no solo le sirve como señal de que está reconociendo el pacto de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham y que está siendo comprometido con Dios para que no nos pase lo de Juan 17:2, permanecer en Cristo pero sin llevar fruto, por resultado de que son personas sin compromiso, personas sin identidad, personas que no han comprendido que están sumergidos dentro de su plan y dentro de su propósito. Ahora bien, nos está hablando de señal y de sello. Mire bien lo que voy a decir aquí. Efesios capítulo 1. En el libro de Efesios y versículo 13, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Y cuando Dios le dijo a Abraham que le hacía un pacto, le dijo que hacía un pacto para multiplicarlo y multiplicarlo en gran manera. Segundo, para que él lo reconociera como su Dios, porque yo seré tu Dios y el de tus generaciones. En otras palabras, Abraham iba a estar reconociendo que tenía un único Dios, multiplicarlo, reconociendo el único Dios, pero luego dice, y a ti te daré todas las bendiciones del cielo. O sea, que el propósito de Dios, como dice aquí en el versículo 13 de Romanos 4:13, y dice así, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Fíjese que la herencia no era solo para esa tierra que estaba ahí, era para todo el mundo, era para toda la tierra. Por eso es que el Evangelio dice, id y haced discípulos en todas las naciones, en toda la tierra. ¿Por qué? Porque la herencia que Dios nos quiere dar es un alcance mundial. No es un alcance solo de mi pueblo, solo de mi barrio. Pero alguien me preguntaba, mire, ¿qué hacemos en nuestra aldea? Si en nuestra aldea hay 800 personas y ya la completamos, pues. Pero es que solo están viendo la aldea, solo están viendo su ciudad, solo están viendo su país, cuando el Señor dice que Él nos dio a todas las naciones. Pídeme y te daré por heredad todas las naciones, dice el Señor en el Salmo 2:8. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. También dice, id y haced discípulos a todas las naciones. El alcance de la herencia que Dios nos está dando, no solo en Cristo, sino del fruto, es a nivel mundial. Ahora bien, aquí nos está diciendo que el sello es las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso de las arras? Que estoy comprometido, que estoy reconociendo que está comprometido. Precisamente eso es lo que significa el pacto de Dios con Abraham. Que Abraham sintiera que estaba comprometido con Dios en hacer aquello para lo cual lo había llamado, de multiplicarlo, pero también de reconocer que le iba a ver como el único Dios, su Dios, y la otra era que le iba a dar como herencia todas las cosas. Esto es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Dice que la circuncisión es la circuncisión del corazón. Por eso dice que realmente el Señor quiere que nosotros estemos identificados con Él, estemos comprometidos con Él, estemos entendiendo que somos parte de su propósito y de su gobierno y que hagamos las cosas como Él realmente quiere que nosotros las hagamos. Cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos reconociendo que no solo hemos nacido de nuevo, sino estamos reconociendo que estamos comprometidos con el pacto que Dios hizo con Abraham. Y lo lindo es, como decíamos el lunes pasado, Gálatas capítulo 3 dice que fue ratificado por Jesucristo. ¿Qué significa eso? Fue declarado que está en vigencia. No fue restaurado, fue ratificado. Quiere decir que nunca perdió vigencia. Y el Señor Jesucristo viene y lo confirma y dice que fue ratificado. Cuando yo hago el acto de la circuncisión, como dice en el libro Iniciando la Vida, lo que estoy haciendo es ratificar que ahora es para mí. Yo me comprometo con Dios y estoy reconociendo mi identidad con Dios y estoy reconociendo que yo soy una persona que me identifico con el plan y el propósito de Dios. Si no, nos va a pasar lo de Juan 15:2, permaneciendo en Cristo, pero sin llevar fruto. No identificados, no comprometidos, no en armonía con su propósito y su plan, sino distanciados.
Entonces, como Él nos ve distanciados, como Él nos ve lejos, como Él nos ve fuera, lo que hace sencillamente es aplicar lo que ya usted y yo o pudiésemos decidir. Fuera, Él nos quita de su propósito y de su plan. No quiere decir que alguien lo vaya a matar o que lo vaya a destruir. No, sencillamente lo saca de su propósito. Lo saca de su plan. Lo saca de aquello para lo cual fue escogido. Y dice que allí será el lloro y crujir de dientes, porque se va a secar. Se secará, dice. Al estar fuera de su propósito, se va a secar. En otras palabras, no va a servir. Cuando Dios nos hizo útiles, servibles, Dios nos hizo personas útiles y productivas para la gloria de su nombre, y es por eso que nosotros debemos de mantenernos en esa identificación con el propósito y con el plan del Señor. Ahora, quiero explicar para que nosotros veamos cómo el Señor quiere que nosotros seamos productivos. El Señor nos habla del libro Iniciando la Vida, como lo estuve mostrando la vez pasada, y el libro Iniciando la Vida nos muestra, como dice la Escritura, y aquí dice que fuimos escogidos, dice Juan 15:16, que nosotros no fuimos los que nos escogimos, sino que Él nos escogió para que vayamos y llevemos fruto. O sea, el propósito de Dios es que llevemos fruto. Desde el momento en que bendijo a Abraham, o a Adán y a Eva, dice, fructificad y multiplicad. Cuando todo se terminó con el diluvio y solo quedó Noé y su familia, en Génesis 9:1 les dijo, fructificad y multiplicad. Ahora que estamos en Cristo, Él dice que fuimos escogidos en Él y por Él para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Tanto antes como ahora se nos confirma que fuimos llamados para llevar fruto. Si yo no estoy llevando fruto, quiere decir que yo no estoy identificado con Él. Estoy nacido de nuevo como la iglesia de Galacia y las demás iglesias, pero no estoy comprometido con Él. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo su propósito. Yo puedo estar yendo al adiestramiento, al discipulado, puedo estar yendo al templo, puedo reunirme como iglesia, puedo servir en la iglesia, puedo cantar como iglesia, puedo hacer todas las demás actividades como iglesia, pero eso no significa que esté dentro de su propósito. Porque su propósito es que yo sea fructífero de una manera integral. No solo que gane personas para Jesucristo, sino que sea transformado y que yo sea llevado a vivir de acuerdo al estilo de Jesucristo. Eso es llevar fruto también. Que yo tenga el carácter de Cristo, que alcance el ser predestinados conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es llevar fruto. Pero debo llevar fruto porque una de las cosas que el pacto de Dios con Abraham, que fue ratificado por Jesucristo y que Él nos escogió precisamente para eso, para vivir gente no solo nacida de nuevo, no solo personas nacidas de nuevo, sino también personas comprometidas con Él. Ahora, aquí mismo nos dice que el pacto significa compromiso con Él. Ahora, yo quiero que veamos esto. Generalmente pasamos de esta etapa y luego pasamos al libro Un modelo a seguir. Y lo que hacemos mucho es que continuamos con el libro Grupos de Comunión Familiar. Y decimos, ya estamos listos y ya tenemos gente preparada para que sirva a Dios. Y ya pensamos en que solamente aquí debe hacer explosión evangelística. Pero muchos siguen 3, 4, 5 fases, los diferentes libros, Reino de Dios, Discipulado y otros libros, pero sin llevar fruto. Ahora, quiero que comprendamos bien esto, y precisamente para eso traje estos libros, para poder identificar el proceso. Desde aquí nos está diciendo que yo al terminar este libro,
uno de los perfiles que debo de tener, uno es ser obediente, conforme al diseño que Dios ha establecido, pero luego identificado a su propósito. Pero luego dice que yo debo terminar este libro con el pacto de Dios, que es a través de ese acto de ratificar el pacto de Dios en mi vida. Entonces, ¿para qué es el pacto de Dios? El Señor le dijo a Abraham, te multiplicaré y haré entre mí y ti un pacto y te multiplicaré en gran manera. Eso está en Génesis 17:2. Ahora bien, ¿cómo debo terminar entonces iniciando la vida? No solo obediente, no solo identificado con el propósito de Dios, sino ya debo estar terminando, cuando yo termine este libro, no es solo que sepa qué es lo que tengo que hacer, porque eso es conocimiento, sino que yo ya esté dando fruto. Si yo termino este libro y termina mi adiestramiento y yo no estoy dando fruto, esto no sirvió. Lo que me fui enseñado no sirvió. Lo que me enseñaron no sirvió para mí. Estoy diciendo eso solo es teoría y esto no sirve. Cuando yo no hago según el diseño de Dios, yo estoy oponiéndome al propósito de Dios. Y cuando yo no termino este adiestramiento de iniciando la vida, dando fruto, quiere decir que no estoy cumpliendo esto. No debo pasar a un modelo a seguir. ¿Por qué razón? Porque desde aquí yo ya estoy identificado con Él, yo ya tengo compromiso con Él y empiezo a dar fruto. Aquí yo entiendo cuál es el plan y el propósito del Señor. Fíjese que aquí me vuelve a insistir en que yo comprenda cuál es el diseño y el propósito de Dios. Aquí yo debo terminar, al terminar un modelo a seguir, debo terminar entendiendo qué es lo que Dios quiere, pero qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que espera. Y fíjese pues, aquí dice que yo debo ser una iglesia adoradora, pero vuelvo otra vez, evangelizadora, otra vez adoradora, pero ¿qué más? Evangelizadora, no que tenga el conocimiento que tengo que evangelizar, sino aquí dice que yo tengo que ser una iglesia evangelizadora dentro de los objetivos. Cuando dice que tengo que ser una iglesia evangelizadora, ¿qué significa? Que yo ya estoy evangelizando. Para que cuando yo llegue a conocer y a entender lo que es un grupo de comunión familiar y cómo se lleva a cabo, yo ya esté dando fruto. Aquí dice que el grupo de comunión familiar inicia con 2 o con 3, pero no con 2 o 3 que me da la iglesia, sino son los que yo vengo ganando. Y si ya gana 5, si ya gana 8, incluso puede tener hasta los 18, producto de que ya empezó a dar fruto desde aquí. Prácticamente cuando yo hago esta explosión evangelística aquí, yo ya estoy arrancando con el grupo que el Señor quiere. Algunos tienen la idea que hasta aquí yo voy a evangelizar. Tienen la idea, bueno, pues ya cuando me den los grupos, entonces sí, vamos a evangelizar y vamos a salir a evangelizar y vamos a ir a trabajar. No, desde aquí yo ya me convierto en un multiplicador porque el pacto es multiplicación. Aquí dice que yo soy una iglesia evangelizadora. No dice que voy a ser, no es una profecía, aquí dice que ya lo soy. Si yo aquí no estoy saliendo como una iglesia evangelizadora, yo no tengo por qué pasar a grupos de comunión familiar. Quiere decir que aquí no voy a servir. Voy a pasar esto y voy a seguir pasando lo demás y voy a seguir igual, porque solo estoy aprendiendo teoría, pero no práctica. Aquí, ¿para qué es? Aquí ya es la ejecución de
esto es la ejecución de esto. Esto me enseña a ejecutar precisamente ¿qué cosa? Con la actitud y con el espíritu de obediencia y con el espíritu que me lleva a hacer las cosas como Dios quiere, entendiendo que soy un multiplicador. Y aquí me dice que soy una iglesia multiplicadora. Esto me lleva a cómo ejecutarlo correctamente. Quiere decir que cuando yo salgo de aquí, ya debo salir con el resultado de estos tres. De ser un multiplicador, de ser una iglesia evangelizadora, y aquí ejecutando el ser un multiplicador por el cumplimiento de ser una iglesia evangelizadora. La idea que se ha tenido, como dije en algunos casos, es de que hasta aquí yo empiezo a evangelizar. Que a partir de aquí yo empiezo a evangelizar. ¿Sabe cuál es el problema? Como no entendió bien esto, y le digo que no lo entendió porque si no lo ha hecho, no lo entendió. No, yo lo entiendo, no lo ha entendido. La prueba de que lo ha entendido es que lo está haciendo. No, yo entiendo. Lo que sabe es que lo entendió de una manera intelectual, de una manera lógica, pero no la entendió en el sentido de llevarla a cabo. Porque si lo entendió, lo va a hacer. Y aquí dice, desde aquí ya somos multiplicadores. Desde aquí ya somos una iglesia, ya no solo como personas, sino ahora como iglesia evangelizadora. Claro, habla de una iglesia adoradora, de una iglesia transformadora, de una iglesia que manifiesta el poder de Dios. Pero como estoy hablando de evangelismo, aquí ya nos está presentando una iglesia que abarca todos los frutos, una iglesia transformadora, una iglesia discipuladora, una iglesia que manifiesta el poder de Dios. ¿Qué está hablando? Que estamos dando fruto de una manera integral. ¿Por qué? Porque ya hicimos un pacto y ratificamos el pacto con Dios. No solo somos nacidos de nuevo, no solo venimos en obediencia, sino que aquí ya estamos haciéndolo de una manera integral, pero aquí nos enseña cómo hacerlo. Y por eso dice que los grupos de comunión familiar es la estrategia principal que Dios le ha dado a Misión Cristiana del Calvario para evangelizar y discipular. ¿Qué significa esto? Que aunque llegue a esta parte, no dejamos de evangelizar. Y aunque ya tengamos los 18 alcanzados, no dejamos de evangelizar porque yo soy alguien que va a dar fruto para toda la vida. Dice, aún en la vejez fructificarán. Quiere decir que el fruto no se termina solo porque ya completé mis 18. No, tengo que seguir evangelizando y lógicamente estos van a ir llegando a nuevos grupos y a nuevos grupos, pero yo no, ¿cuál ha sido el problema cuando a alguien se le da a que ya empiece un grupo de comunión familiar aquí? Le es difícil llegar a los 7 siquiera, ya no digamos a los 18. Es raro, contados con la mano los que han llegado a eso. ¿Sabe por qué? Porque desde aquí se sentó un precedente de no fructífero. Solo conocimiento, pero no fructífero. No, el resultado se debe ver desde que usted está saliendo del adiestramiento. Ya aquí paralelamente va identidad hablando en el discipulado. Paralelamente, ¿qué nos lleva? ¿Por qué razón? Porque el pacto significa que estamos identificados con Cristo, con su propósito, con su plan. Eso tiene que ver con identidad. Por eso es que este libro, y con identidad en el discipulado, es un paralelo precioso que el Señor nos ha dado. Ahora, si no doy resultado aquí, esto solo va a ser conocimiento. Una iglesia evangelizadora, pero lo que menos aquí somos es evangelizadores. ¿Por qué? Porque solo ya aprendimos que solo se puede aprender y pasar al otro libro. Y aquí aprendimos que solo se puede saber que somos una iglesia evangelizadora y pasar al otro libro. Y por eso es que paso al otro libro, Reino de Dios, paso al otro libro, Discipulado, y así sigo solo.
aprendiendo conocimiento, pero no accionando lo que el Señor quiere. ¿Dónde entonces me convierto yo en un multiplicador? Alguien dirá, no, es que necesito preparación, es que necesito saber cómo hacerlo, necesito más seminarios, Déjeme decirle, la mujer samaritana no necesitó de seminarios, no porque ahora usted se justifique y diga, no voy a ir a ningún seminario. No, ese es desarrollo y es crecimiento para una mejor aplicación de lo que Dios quiere. La mujer samaritana, desde la primera hora que se entregó al Señor, empezó a dar fruto. Desde la primera hora que se entregó al Señor, empezó a dar fruto. Así que, ya viéndolo ahora de esta manera, ¿qué significa? Que sí, después de llevar todo esto y de comprender esto, yo tengo con más responsabilidad la acción de llevar más fruto. Así que los pastores y los discipuladores y los que están enseñando en el adiestramiento, debemos de guiar a los discípulos, no solo a que conozcan esto, no solo a que hagan el pacto, no solo a que ratifiquen el pacto con el Señor. Esto es el problema, que hay personas que han hecho el pacto, han ratificado el pacto, han confesado el pacto, pero como no salen identificados con Cristo y comprometidos con Cristo, pasan pasan al otro libro, y pasan al reino de Dios, y pasan al discipulado, y pasan a los demás libros. ¿Y qué pasó del fruto? Como aquí no se demandó fruto, entonces les enseñamos y los acostumbramos a pasar todos los demás libros sin fruto. Nadie debe pasar este libro si no está dando fruto. Pero ¿y qué hacemos si termina el libro sin fruto? Quiere decir que esto solo lo vio como leer un libro cualquiera, pero no aplicarlo. Debemos insistir. ¿Y por qué insistir? Porque el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Fíjese bien, no dice enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Es enseñándoles a que guarden. En otras palabras, es enseñándoles a que lo apliquen. Si yo como pastor permito que una persona, un discípulo, pase iniciando la vida y ya esté recibiendo el modelo a seguir sin empezar a dar fruto, yo estoy fallándole a Dios, fallándole a la iglesia y fallándole a mi amado. Estoy llevando a la congregación solo a puro conocimiento. Soy un pastor que está llenando de conocimiento a la gente, pero no estoy haciendo el verdadero compromiso con Dios cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recuerda esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si yo permito que ellos pasen este libro sin que estén dando fruto, mucho menos voy a esperar que se conviertan en una iglesia evangelizadora. Solo sabrán a qué han sido llamados, pero nunca se identificarán y vivirán lo que han sido llamados. Entonces pasan a cuando haya que abrir un grupo de comunión familiar, ¿cuál es la excusa? No estoy preparado, déjeme recibir más. Y el concepto del pastor es, no está preparado. ¿Dónde estuvo el problema? En el cimiento, en la base, porque permitimos que desde aquí no diera fruto. Entonces, mucho menos va a ser una iglesia evangelizadora, ni mucho menos va a abrir un grupo de comunión familiar, y si lo va a abrir se va a quedar con 2, con 3, con 5, y de ahí no va a pasar. Es raro el que ha pasado.
¿Por qué? Porque ya dije que el precedente que sentamos como pastores fue malo, porque no seguimos el diseño establecido por Dios al decir enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y si aquí dice que debe ser multiplicador, mi responsabilidad es enseñarle que guarde todas las cosas que él ha mandado. En otras palabras, es convertirlo en multiplicador. Entonces, cuando pase y conozca todo el diseño que está aquí, y que se vea como iglesia no solo adoradora, discipuladora, transformadora, sino una iglesia evangelizadora, no le va a costar involucrarse, no le va a costar hacerlo, porque ya viene desde aquí. Vuelvo a confirmar esto. Si una persona pasa aquí y no está dando fruto, aunque ya haya hecho el pacto, ese pacto no sirvió para nada. Fíjese que dice que es el sello, y un sello es el que marca. ¿Y marca para qué? De propiedad. Dice que Abraham lo tuvo, dice aquí en Romanos 4:11, no solo como señal, sino como un sello. ¿Por qué es necesario ratificar el pacto de Dios con Abraham? Porque Cristo lo ratificó. Y si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Ese fue el problema de las iglesias al principio. Ellos no comprendieron el pacto de Dios con Abraham y por eso solo miraban el pacto de Dios con Moisés. Pero dice, recuerde que dice la Escritura, el que ya leímos en Gálatas 3, que el pacto con Moisés, el pacto de la ley fue 400 años después que fue dado el pacto con Abraham. Así que no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con lo que Dios hizo con Moisés. Por eso es que Cristo no llevó a la gente hacia Moisés, Cristo llevó a la gente hacia Abraham. Cuando habló de aquella mujer de 18 años de enfermedad, le dijo, y a esta hija de Abraham, que Satanás la había atado 18 años, ¿no convino desatarla? ¿Por qué? Porque era heredera, porque le creía a Dios, porque por fe recibía la justificación. Lo mismo con Zaqueo. Todo lo voy a dejar, todo voy a entregar hasta 4 veces más. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y recuerde lo que dice ahí en Lucas 19:11. Por cuanto este es hijo de Abraham. ¿En qué lo identificó? No en un judío, en hijo de Abraham. Aquella mujer la identificó como hija de Abraham. ¿Por qué era que el Señor quería llevar a la gente hacia Abraham? Porque ellos solo estaban acostumbrados al pacto con Moisés, pero no miraban el pacto con Abraham, solo lo miraban desde la perspectiva de la herencia o de la generación en relación a la carne. Si somos hijos de Abraham, según la carne, y era cierto, sí lo eran, pero dice aquí que la circuncisión no es ahora en la carne, sino es en el espíritu, es en el corazón. ¿Por qué? Porque ahora es por la fe. Por la fe somos justificados. La circuncisión del corazón, porque dice que ahí es donde creemos. Y esa palabra creer no solo es tener una aceptación de lo que Dios está diciendo es verdad, que es cierto. No, eso es una fe, como dice en Hechos 4, al final, que dice que los sacerdotes se convertían al Señor obedeciendo la fe. Que obedecían la fe. Veamos aquí, para ser más claros y confirmar el versículo. Perdón, es el capítulo 6 y versículo 7 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor,
y el número de los discípulos se multiplicaba. Es que eso es lo que Dios quiere. Grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice que hacían con la fe? No era una fe que solo creían, sino el creer, ¿qué significaba? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es que a la fe no solo se cree en el sentido de aceptación y sí es cierto, sí yo sé que Él está diciendo la verdad, sí yo sé que Él no falla, que lo que Él va a decir sí es cierto. No, la fe implica acción. Entonces eso es lo que está haciendo el pacto de Dios entre nosotros, que nosotros le creamos a Dios, pero que no solo haya una posición de no, Él es fiel y verdadero, Él no falla, Él no cambia, Él no se muda, mira, Él no nos va a fallar con lo que ha prometido. No, la fe dice aquí que la fe se obedece. La fe se obedece, o sea, cuando yo obedezco la fe, es que estoy obedeciendo lo que el Señor dice. Por eso es que este libro me lleva primero a que yo comprenda que fui llamado a obedecer. ¿Por qué? Porque por la rebelión de un hombre entró la muerte, pero dice la Escritura en Romanos que por la obediencia de un hombre entró la vida. Entonces, ¿qué fue lo primero que Cristo hizo? ¿Cómo recuperó Cristo esa posición de los gentiles y esa posición en relación a la iglesia? ¿Cómo es que fue recuperado el que el hombre fue condenado a vida eterna y ahora tiene vida, o a muerte eterna y ahora tiene vida eterna? ¿Cómo? Y dice que es recuperado no por la rebelión, sino recuperado por la obediencia. Por la obediencia de un hombre vino la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces que tengamos? Obediencia. Obedezcamos a la fe. Que obedezcamos los estatutos, sus decretos, sus mandatos, sus preceptos. El pacto de Dios lo que me hace no es solo estar comprometido, pero sin hacer nada. Permaneciendo en Cristo, pero sin fruto. No, si yo estoy comprometido, es porque estoy haciendo todas las cosas que Cristo ha dicho que debo hacer. Y esa es mi responsabilidad pastoral, mi responsabilidad como discipulador, de enseñándoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si los discípulos salen de este libro sin empezar a multiplicarse, yo no estoy cumpliendo el diseño establecido por Dios en relación al discipulado y al adiestramiento. Yo solo estoy enseñando teoría, pero mi responsabilidad es llevarlos a que aquí no solo salgan compacto, sino que salgan multiplicándose. Para que ¿qué? Ya cuando lleguen aquí, comprendan lo que Dios dice y lo que Dios quiere, y que yo debo ser una iglesia completa, adoradora, evangelizadora, discipuladora, multiplicadora, transformadora, y una iglesia que manifieste el poder de Dios. Una iglesia completa en mi realización del propósito y del plan de Dios. Entonces solo así, y disculpe que vuelva a insistir, solo así, cuando yo pase a este libro, yo al terminar voy a empezar a hacer explosión. Si no, todo lo demás solo volverá a caer en el mismo círculo vicioso de solo teoría, y aquí a la gente que yo voy a tener y empezar a discipular a partir de este libro, las voy a convertir solo en personas de teoría. ¿Por qué? Porque yo mismo llevo un mal precedente que no comencé desde aquí. Le dice el Señor, aquel hombre quería seguirlo después del milagro, no, anda, ve y cuéntale a los tuyos cuántas grandes cosas ha hecho Jehová contigo. ¿Qué pasó cuando Lázaro resucitó?
Dice que muchos creyeron en Jesús por causa de Él. Fue así después de haber resucitado. Si hemos resucitado juntamente con Cristo, que se empiecen a notar los resultados. Que no pasemos de aquí si no estamos pasando, multiplicándonos. El permitir que yo como pastor permita que pasen aquí sin eso, desde ya les estoy enseñando mal. Así entonces, cuando yo llego aquí, ya soy una persona fructífera. Ya tengo a quién discipular, ya tengo cómo empezar entonces un grupo. Ya no solo con 2 o 3, puedo comenzar con 5, con 10, 15, 18. Ya no comienzo en 0. Pastor, deme algunas personas porque mire, no tengo gente ahí en el grupo y voy a empezar a ganarlas. Que me ayude gente. No, es ¿por qué? Porque no empezó en el orden correcto. Aquí es para hacerlo multiplicador. Aquí es para hacerlo multiplicador. Aquí es para hacernos una iglesia multiplicadora y aquí es para ejecutar lo que ya aprendimos aquí y lo que aprendimos aquí. Eso es lo que realmente Dios quiere y que juntos podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Ahora bien, entonces, ¿somos personas de pacto? Empecemos desde el comienzo, pero aplicándolo todo correctamente. Y que esta semana que nos estamos uniendo en oración, justamente así como Eva Mesa nos dijo hoy, de la manifestación de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo, y cómo se unieron, y cómo Dios estuvo expresando su gloria en nuestra vida, y cómo Dios manifestó y puso a los sacerdotes y a la gente que se unieran en un mismo sentir, que así vamos a ver la gloria de Dios. Dice que su oración llegó al santuario, al cielo, y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Esa enseñanza que Dios permitió a través de Evita Mesa nos va a edificar y a bendecir, y vamos a ser fortalecidos y guiados por el poder del Espíritu Santo. Así que empecemos otra vez a ratificar esto. Si Cristo lo ratificó, empecemos en el orden. 1, además, el diseño del discipulado es ese, enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñémosles que guarden lo que está aquí. ¿Qué significa que guarden? Que lo apliquen. Si salen no haciéndolo, es porque no se les ha enseñado bien. Se les ha enseñado teoría, pero no aplicación. Que no pasen al libro un modelo a seguir, si no están empezando a dar fruto. Si no, los vamos a convertir en personas sin fruto. Hay semillas que uno las siembra y nunca da fruto. Hoy en día, con tanto trabajo que hacen en la genética, se siembra, por ejemplo, un aguacate, no da fruto. ¿Por qué? Porque ya no es una genética multiplicadora. Ahí llega su límite. Y lo mismo un mango, lo mismo lo que sea. Hoy la iglesia se ha convertido en eso, en no multiplicadora. Y cuando estamos enseñando como siervos y discipuladores, sin que empiecen a aplicar cada cosa que Dios está diciendo, les estamos enseñando a hacer esa clase de semillas. Semillas que no dan fruto. Semillas que no se multiplican. Sin embargo, Él dijo, yo hago un pacto contigo. Es mi pacto entre mí y ti. Y luego dice, y te multiplicaré, y haré de ti una nación grande. Yo seré tu Dios y el de tu descendencia, pero también te daré por heredad toda
la tierra. Y aquí en Romanos dice que le dio todo el mundo. Usted y yo somos llamados a alcanzar todas las naciones para Jesucristo. No es solo nuestra aldea, no es solo nuestra ciudad, no es solo nuestro país, son las naciones para Jesucristo. ¿Cómo las vamos a alcanzar? Si empezamos aquí haciéndolo correctamente. Si no lo empezamos haciendo correctamente, no soy profeta de mal agüero, pero eso significa que de aquí en adelante no dará fruto, y si va a dar fruto uno de vez en cuando, pero no un multiplicador. Te multiplicaré en gran manera. ¿Cómo? Poniendo bien las bases de aquello que el Señor dijo que debe ser. Aquí no solo debe salir obediente haciendo un pacto, sino debe mostrar que está comprometido con Dios y que es un multiplicador. Luego entonces que pase al otro libro. Si no, no pasa al otro libro, aunque haya ganado con 10, con 100, y si se ganara con 1000, aunque haya ganado con 1000. No es un multiplicador. En otras palabras, no es gente de pacto. Permanece en él, pero sin fruto. Y eso Dios no ha hecho a Misión Cristiana del Calvario. Dios ha hecho a Misión Cristiana del Calvario personas fructíferas, productivas, en todo sentido, de una manera integral. Así que vamos a ser edificados en el poder del Espíritu Santo, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu bendición. Y gracias por lo que en cada congregación se empezó a hacer ayer, esa unidad de oración y de proclama según tu propósito y según tu plan. Esa proclama de tu poder y de tu gracia, que podemos hoy declarar el nombre tuyo y hacer realidad lo que tú ya dijiste. Y como hoy nuestra hermana Mesa nos explicara, Señor, sobre la importancia de perseverar en la oración y de consagrarnos en un mismo sentir, para que sea oída nuestra oración en el santuario, en el cielo, en otras palabras, para que llegue allá nuestra oración, que no sea interrumpida, sino que podamos ver tu gloria y experimentar los milagros de la provisión de Dios en todo aquello que concierne el templo. Todo lo que implica el templo, no solo es el lugar de reunión, sino todo aquello que es la provisión de Dios. Padre, yo bendigo a cada hermano, a cada congregación, y declaro que el templo está hecho, y yo hago una proclama como Jesús dijo, que clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Y por lo tanto, en base a eso, clamamos. Y hoy decimos a los templos que implica tierra, implica provisión financiera, implica construcción del templo que abarca todos los componentes, lugares para adiestramiento, para discipulado. Y en este caso, Señor, en el caso que estamos refiriéndonos, el hotel, restaurante, el lugar amplio para adiestramiento, para reuniones de discipulado, para enseñarle, ya que tú has dicho que vendrán de naciones a recibir del conocimiento y de la revelación que Dios ha dicho. Necesitamos ese lugar y hoy clamamos y le hablamos al templo, hablando en sentido completo, que salga y que sea una realidad en nuestra vida. Lo mismo le hablamos a los templos de cada lugar. En el nombre de Jesús, hoy les hablamos a lo que ya está hecho, que salga a luz y que sea un hecho, una realidad para la gloria de Dios, y que juntos experimentemos tu gloria y tu poder. Señor, engrandecemos tu nombre y te glorificamos, pero hoy más que nunca, Padre,
que hagamos esa rectificación en relación a cada libro que cada discípulo está siendo adiestrado. Que no pasemos a ningún otro libro más mientras no estemos cumpliendo con el que hemos sido enseñados. Porque esa es nuestra responsabilidad, de enseñarles a que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Si es así, no debe pasar a otro libro. Si no es así, pero si es así, que pase al otro libro, entendiendo que somos una iglesia evangelizadora y por lo tanto no me va a costar entender lo que es un grupo de comunión familiar, ni tampoco discipularlo y llevarlo al conocimiento de Jesucristo. Padre, yo te exalto y te bendigo y declaro que Misión Cristiana El Calvario se ubica en el lugar correcto y que los pastores tomamos nuestra responsabilidad de hacer justo como es el diseño, como corresponde, como el Padre quiere que nosotros hagamos. Lo mismo los adiestradores, lo mismo los discipuladores, que cumplamos bien nuestra responsabilidad en Cristo. Señor, te exaltamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sus comentarios nos van a bendecir y nos van a ayudar muchísimo. Y juntos aquí vamos a disfrutar de la gloria y de la presencia del Señor. La hermana Virginia Carrasco del Bronx también ha estado conectada, la hermana Ena Milian, así que gracias a Dios por muchos otros hermanos que han estado oyendo y viéndonos también por Fresca Unción a través del canal de televisión y a través de la radio, como también a través de la radio Melchor de Mencos, que se transmite a nivel mundial, la radio Manantial de Poptum, que transmite local, pero también por internet a nivel mundial, y por eso proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la radio en Sutijá, la radio Vida en Cristo, y otras emisoras allá en San Pablo, Jocopilas. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están escuchando y que juntos disfrutemos de la gloria de Dios. Así que cualquier comentario o pregunta, estamos abiertos a poder responder o poder ayudar o disfrutar de lo que el Señor le ha revelado allí también. Así juntos ver la gloria de Dios. El ejemplo hoy con nuestra hermana Eva Mesa fue comprobar que Dios le habla también a otros y que Dios está dando revelación también a otros. Y que Dios nos está mostrando lo que Él quiere. Esa revelación, qué lindo que usted la comparta. Y por eso pedí que ella lo compartiera con nosotros y que usted lo comparta para enriquecernos a todos. Y que veamos que Él sigue el mismo diseño a nivel general para que la gloria de Dios juntos podamos manifestar su gloria y su poder. Gloria de Franco dice, amén, gloria a Dios por prepararme para multiplicación que viene en mí y a través mío. Así es. Dios nos hace multiplicadores y nos ha hecho multiplicadores. La genética que tenemos es multiplicadora y por lo tanto vamos a ser multiplicadores. Junior Remes dice, nuestros frutos es producto de nuestra obediencia. Así es. Ya que nuestra obediencia es la salvación de muchos y la obediencia de muchos es la salvación del mundo. Ahí damos a luz el pacto de Dios. Correcto. Yo no puedo decir que de aquí salí obediente si no me estoy multiplicando. Así que reforcemos y ratifiquemos eso para que juntos podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Carlos Ruiz dice, Apóstol Abraham, me gozo por esta ubicación, porque no lo había entendido. Gracias, Señor. Gracias, Carlos, por tu explicación y por tu reconocimiento. Y ahora qué bueno que lo has captado y que lo has entendido. Y esto creo que nos ha dado luz a muchos otros
para que juntos entendamos lo que el Señor quiere. El pastor Francisco Lovelo, apóstol, así se lograrán fácilmente los 10,000 y más, ya que desde que reconoce a Cristo como su Señor, pone en práctica que es hombre de pacto y lo ejecuta. Gracias por ubicarnos. Es que el Señor nos lo puso fácil. Nosotros lo hemos complicado. ¿Y cómo lo hemos complicado? Al no ir haciendo cada etapa y por lo tanto cada fase termina en 0. O termina con 1, o termina con 2, o con 3. Pero eso no es multiplicación. El fruto no es solo para que demos fruto, sino más fruto y mucho más fruto. Así que, como dice el pastor Lovelo, es que así si vamos a llegar a los 10,000, y no son 10,000, es la iglesia más pequeña. Así que la meta no es ser solo 10,000. Recuerden que Él nos está dando todo el mundo. Abraham dice en Romanos 4 que le fue dado por herencia todo el mundo. Salmo 8, o Salmo 2 y versículo 8 dice que pídeme y te daré por heredad las naciones. No habla solo de nuestro pueblo, no habla solo de nuestro barrio, no habla solo de nuestra cuadra, habla de las naciones. Así que usted y yo somos herederos de naciones. Por lo tanto, proclamemos su nombre y Él nos va a dar el derecho de bendecir y de ser edificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué buenos sus mensajes, nos están ayudando mucho, nos están enriqueciendo bastante y juntos poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante, Misión Cristiana del Calvario, a enseñar que guardemos todas las cosas que Él ha mandado. Solo así, y vuelvo a insistir, solo así se cumplirá lo que el Señor ha dicho en medio de nosotros. Que Dios les bendiga y que juntos sigamos creciendo y prosperando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y a seguir en esta semana de oración, de clamor, de gozo, de alegría, de regocijo y de expresar y de declarar lo que el Señor ya ha dicho que nos ha sido dado, así declárelo como un hecho. Jesús no le habló a un muerto, Jesús le habló a un vivo. Lázaro, ven fuera. Y así debemos de hablarle. No a un templo que no existe, sino a un templo que Él ya hizo desde antes de la fundación del mundo. Hablemosle a ese templo. Ya dije que todos sus componentes incluye cuando estemos orando por el templo. Bendiciones, y dice aquí de los hermanos del Coloso, termino con esto. El capítulo 3 del libro Iniciando la Vida nos habla de arrepentimiento y se nos pone de ejemplo que Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, Pablo, predicaban arrepentimiento. Desde ahí el discípulo debe saber qué es arrepentimiento y predicar arrepentimiento. Se debe llevar en práctica esa directriz, no solo conocer qué es arrepentimiento, sino predicarlo. Ahí está el orden. Allá nos mete en el diseño y en el propósito de Dios. Gracias, hermanos. Así que Dios les bendiga y a obtener lo que el Señor ha dicho que vamos a tener. Es nuestro templo para la gloria de Jesucristo y a empezar una multiplicación gloriosa. Que Dios les bendiga y juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.